Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos siempre en nuestro curso bíblico sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, de la teología de San Lucas. Yagueromando a mí yepa. Lucas tiene 2 libros, según los estudios, ¿verdad?, de los grandes estudiosos bíblicos. Nos dicen el Evangelio y Hechos de los Apóstoles. Son 2 tomos. Uno que nos habla del actuar, del hacer, de la presencia de Dios en la persona y en la encarnación de Jesús de Nazaret. Luego, después de la ascensión, que tiene también una función maravillosa, y solamente lo encontramos en San Lucas y Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, ¿verdad?, nos habla de la ascensión para darnos a entender en este segundo tomo ahora Hechos, acciones de los apóstoles, es decir, del cristiano, de la comunidad cristiana. Peñande Yara Jaeteo Yapoacuaya Pañande Aputebe en la encarnación. Jopeyo Jorire después de su muerte y resurrección y ascensión al cielo. Ahora entonces, la tercera persona en la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, lleva Oñepunu Omba Apo, Jamo Omba Apo en la comunidad. Jopeañandejina. Esa es la iglesia, somos nosotros, los seguidores. Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28 de este hermoso libro que estamos estudiando nosotros. Hoy de una manera especial estamos en el capítulo 17, el versículo 16 principalmente, que nos habla de Pablo en Atenas. Está Eomo Sarambío y Coacá, Peñande Yarañe, entre Obeteame, Coanga Toñemo Seniré, de la ciudad de Berea. Pero eran otros, ¿verdad? Son los de Tesalónica, que comienzan, ¿verdad?, a hacer agitaciones. Doipotaya lleva a Pablo, como Sarambija, Oicuacá, Peñande Yara, Evangelio, la buena noticia. Y así comienzan las dificultades y los problemas. Entonces, mientras Pablo los esperaba en Atenas, dice, sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Upea ñandego angala yasura yasea hina, upea la ñandeña mombe usea ñañamindu imita yaikwahangma, peñande yaramba eishapa. Oñe punu omba apo beñande konasume peñande ñi ame, yayapo pona hangmako ñandere kobewi, yayapo pona peñande yara yerure ñande. Entonces dice, el sentido es que Pablo hubiera preferido esperar, ¿verdad?, que Silas y Timoteo vinieran de Berea antes de comenzar él a ministrar, es decir, a predicar, a anunciar a Jesucristo en Atenas. Pero, y aquí está el pero, ¿verdad? Entonces, mientras él sentía que la indignación, dice, mientras esperaba en Atenas,
Y por ahí mientras esperaba en Atenas. Quiere decir que hay entonces una cierta ansiedad también en Pablo. Ojalá no, Silas y Timoteo se habían quedado allí en el versículo anterior, que es el versículo 14. Entonces los hermanos hicieron partir inmediatamente a Pablo en dirección al mar. A Atenas. Silas y Timoteo, en cambio, permanecieron allí, es decir, en Berea. En el versículo 16, mientras Pablo ya está en Atenas, mientras Pablo está esperando a Silas y a Timoteo, y corazón pererejina lleva porque justamente dice que la indignación upea la tuira lleva a ver Pablo. ¿Por qué? Y porque se apoderaba esta indignación al contemplar la ciudad llena de ídolos. Está entonces la cuestión de la idolatría. Y entonces, el sentido es que Pablo hubiera preferido esperar, eso nos muestra a Silas y a Timoteo para comenzar a predicar sobre Jesucristo, anunciar, decir. Pero sin embargo, cuando vio la ciudad entregada a la idolatría, fue provocado a predicar el evangelio inmediatamente. Pea entonces la ñate ya ese ajín, upea el autor sagrado de la geógrafa como beuseña deja e inandeina. Va ere Pablo lleva la oñe punua lleva. Onguajeyema oje shaina con amba ejan dicatuiloki. Dicatui agüero quinino allá peñan de yara como iba cueve sere coeve peñan de yara me eva cuese como iba cueve se apuntu ume con angamos be usebe me handa quimo ay handicatui oila aquí. Y entonces Pablo ya no va a esperar que lleguen Silas y Timoteo para predicar el evangelio de Jesucristo, sino que a hoy lleva oñando pepe aite no se amoñe pero humana senda pitayana sendi catuya lleva jaro la escuela guajera a peroñe preguntaroñe mongueta sobre Jesucristo se añandu imagina se llama ave va ella va con ateniense cuera. Esto en la idolatría, entonces añe preguntañe que estás en día. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Estamos ya entrando poco a poco en este año 2024. No nos olvidemos que el 24 nos evoca a nuestra Madre, la Auxiliadora, Dios que nos auxilia. Y ayer hubo que haber protección especial a través de nuestra mamita auxiliadora de los cristianos. Hoy la palabra de Dios viene a nuestro encuentro a través del primer libro de Samuel, capítulo 1 del 10 al 20. Ana, con el alma llena de amargura, oró al Señor y lloró desconsoladamente. Luego hizo este voto: Señor de los ejércitos, si miras la miseria de tu servidora y te acuerdas de mí, si no te olvidas de tu servidora y le das un hijo varón, yo te lo entregaré al Señor para toda su vida, y la navaja no pasará por su cabeza. Mientras ella prolongaba su oración delante del Señor, el sacerdote le miraba atentamente su boca. Ana oraba en silencio, solo se movían sus labios, pero no se oía su voz. Y así continúa esta lectura, queridos amigos. Es el dolor, es la angustia de una madre que es estéril. La historia de Anna, que significa justamente pobreza.
de aquí significa el Anawim, ¿verdad? En hebreo todo esto significa la pobreza del hombre, la limitación nuestra, la esterilidad, queridos amigos. En cuántas cosas somos estériles en nuestra vida. Pero sin embargo, como que no hacemos funcionar todas las riquezas que Dios nos ha dado. Pero aquí hay algo importante. Ana se da cuenta y suplica al Señor. Es la súplica que tiene que salir de lo más profundo del corazón, como hace esta mujer. Y esta es la promesa también, ¿verdad? Señor, pero soy estéril, no tengo un hijo, no estoy produciendo, no estoy trayendo nada al mundo. Algo para que pueda dejar el sello y el signo perenne aquí en mi comunidad. Jobebe entonces, oyerure, ¿verdad? Desde el corazón. Y hace esta promesa: Señor, verdaderamente, si me concedes esta gracia, me comprometo. Y este es el compromiso que tiene que ser del cristiano. En la medida en que ñande yahuerecoa lleva peñan de yarome eva ñande ojecuaba peñan de conasome a peñan de recoebe ñande ya eye peñan de yara reme hawei se amengovia yeuta jame de para toda la vida. Este es el compromiso que cada uno de nosotros tiene que hacer también en este año 2024. Lleva peñan de yara gracia yahuerecoa peñan de ñame ñande conasome peñan de recoebe peñan de rogapupe Upeisha ve ñande ñequa llegara haya peñande yarabe. Upeisha ve reme hawei se ame llegita. Voy a darte nuevamente, Señor, a través de mis hermanos, a través de mi familia, a través de mi sociedad. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino hacia ti. Mi corazón te estaba esperando, sé que tú vas a venir. Llega Navidad, te voy a encontrar. En tu presencia yo quiero habitar, mi Jesús, Hijo de Dios. Tú eres el anhelo de mi corazón, mi Jesús, Hijo de Dios. Tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz, mi Jesús. Oh, yeah. Ríos Squad, oye, oh, mi corazón te alaba, hermoso Jesús, porque en mi camino tú has prendido la luz, he seguido la estrella, como aquellos sabios, hoy te glorifico, con mi alma y mis labios. Veo la estrella en el cielo que ilumina mi sendero. Tu presencia es mi anhelo, eres lo que yo prefiero. Jesús, eres el primero, sigue el amor verdadero. Se acerca Navidad y tú eres todo lo que quiero. Llega Navidad, te voy a encontrar. En tu presencia yo quiero habitar, mi Jesús, Hijo de Dios. Tú eres el anhelo de mi corazón, mi Jesús, Hijo de Dios. Tú eres el anhelo de mi corazón.
lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz, mi Jesús. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñandeyarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Sabemos que con este libro estamos mirando el accionar de los apóstoles, es decir, de la comunidad cristiana. Ya es huella allí lleva Pablo, ya esa cañandea indica tuya peta, indica tuya aquí. Peñan de yara moyo pues pesa puto me japea ñamindu ue cuejaco anga aikua. Imagina, porque yo era perseguidor de los cristianos y de toda esta propuesta de los cristianos. Sendai quasi va a ver pero ñan de yara poco y se les lleva con anga gente movilaña bueno a gente movilaña bueno a punui hay cual que hace chupecuera va eva peñan de yara ya poco que se le cobe. Y así entonces Pablo comienza con entusiasmo. Llega a Atenas, a pesar de que hay para de todas partes, porque él va, como de costumbre, en de Gripe, capítulo 17, versículo 2, de Hechos de los Apóstoles, es una de hoy, la japisacuera judía, donde está en las sinagogas. Porque recuerden que el cristianismo, queridos amigos, no es una religión caída del cielo, caída de Marte, de Júpiter o no sé de dónde. El cristianismo es la continuación y la realización o planificación, ya el país lleva, de las promesas, de la propuesta que el Señor había hecho y que lo encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces, Ñandénica tuya lleva como yo alguna vez escucho a alguno, pero cualquier disparate que dice, ¿verdad? Cualquier disparate, mirando tuya en la Biblia. Pero Ñandé, como muchas veces en agua suya, ya tuya agua suya ahí la Biblia, entonces, ¿para qué yo sapucay bebe ña hindú bebe añimo amo pea pisa yo? Allá jamás bebe ricuera.
Entonces, eso, mucha atención, queridos amigos. Entonces, ya poco, ya y hay que meterse dentro de este contexto histórico que es esencial y fundamental para cada uno de nosotros para vivir la vida cristiana. Entonces, Pablo es uno de estos, ¿verdad? Que viene, persigue, hace encarcelar, matar a los primeros cristianos. Pero cuando se encuentra con Cristo, que tú me ves capítulo 9 Hechos de los Apóstoles, ya es ya es allí en el capítulo 22. Entonces, cuando el Señor toca su corazón, cuando el Señor toca su vida, entonces Pablo se convierte en el primer apóstol, en el primer anunciador de Jesucristo. Ay de mí si no evangelizara. Dai cual caino lleva entero vetea peñante yarañe epejeisiaña de verdad. Es interesante, ¿verdad? Pero tenemos que entrar en esta dinámica y tenemos que entender el contexto histórico entonces para saber por qué Pablo y con qué intención nos transmite este evangelio. Cuando Pablo entonces navegó a Atenas desde el mar cerca de Berea, llegó a una ciudad en la que probablemente nunca había estado antes. Y como cualquier turista, estaba listo para ser impresionado por esta famosa e histórica ciudad. Esta ciudad es muy antigua. Esta ciudad ya en ese tiempo, queridos amigos, tenía sus ruinas de los grandes y famosos del tiempo de Alejandro. ¿Entienden? Entonces todas estas cosas le hacía ebullir verdaderamente a Pablo con esta emoción por una parte, pero también como un gran desafío. Mandi Ave se imagina en una de las ciudades más conocidas en aquel tiempo por su sabiduría, por la filosofía, por la capacidad de raciocinio, por la capacidad entonces de entrar en una conciencia y sobre todo de utilizar bien y entrar en la libertad, ¿verdad? En la libertad de la capacidad que Dios nos ha dado, que es la inteligencia. Esa es la razón, queridos amigos, y esa es la filosofía. Y entonces Pablo es como que encuentra un gran desafío. Yo que cuerani, hacuera y ñacañento, ñeburú, esa, uñamindu, uy, cuaima, esa va a peñar de cobeo guatabara. Hacia yo pero a esa que hay mucha idolatría. O estos hombres que son demasiado religiosos, pero al mismo tiempo, orecora moteraja, escueras, iramos, yepea, lleva la ipurujala, iñacán, lleva la razón. Seika tú, ambos yo, a ello de cuera. Seika tú, ave, añemoí, ya vete de cuera, añemongueta, a esa que yo de cuera. ¿Qué es lo esencial y qué es lo fundamental? Entonces es un gran desafío para Pablo, ¿verdad? Entonces, como cualquier turista, él estaba listo para ser impresionado por esta famosa e histórica ciudad como es Atenas. Cientos de años antes fue una de las ciudades más gloriosas e importantes del mundo. Atenas, más gloriosas e importantes del mundo. Pero cuando Pablo recorrió Atenas, solo se sintió deprimido por la magnitud de la idolatría que vio a su alrededor. Aquí entonces cayó en depresión prácticamente Pablo cuando ve y dice, pero ¿qué es lo que estoy viendo? Esta ciudad que dice que utiliza tanto la razón, esta ciudad que dice que tiene esa capacidad de filosofar, porque algo dice, y purulan de acá, algo la filosofía, amigo del saber, amigo de la sabiduría, filósofos, ¿verdad? Filósofo. Es entonces el que va detrás de la verdad. Pero esa guave también va, entonces quiere decir que da jay puro guasuijinara la ñane acá, o falta eso, ¿verdad? Y eso es lo que yo ahora entonces les voy a presentar. Volvemos enseguida con más ñane yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música.
Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza MGO. Oye, vamos mi gente. Tengo que intentarlo una vez más y alguien me dice que no lo lograré. Un poco más de fuerza para llegar y alguien me dice que no las tendré. Esto me consume en la oscuridad. ¿A quién llamaré? ¿A quién llamaré? Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale Si no positiva. hay luz al final del túnel, ¿qué más da? Sigue caminando, pronto la encontrarás. Si de los errores siempre aprenderás, es parte de tu vida, te tienes que levantar. Es que el sol tras las nubes siempre va a ocultar el paisaje más hermoso que ellos jamás verán. Con en Jesús tus problemas se solucionarán, tus angustias en alegría pronto se convertirán. Y ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Tengo que intentarlo una vez más, aunque mis manos me duelen. Un poco más de fuerza para llegar, aunque tan lejos se siente. El viento me consume en la oscuridad. ¿A quién llamaré? A Jesús llamaré. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón, ponle alegría. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ángelos, aquí está Willy. Yeah. Dale positiva, dale positiva. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. Hoy perdóname, hoy por siempre.
de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido. Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Rompe mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y no te olvidaré. Pues te amo y no te olvidaré. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. Abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios.
bendición tu lluvia en mí. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande, lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande, lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles. Estamos con este versículo tan interesante, el versículo 16, que estamos subrayando dentro de esta narración de Pablo que se encuentra en Atenas, capítulo 17 del 16 al 21 principalmente. Mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces fuimos mirando algunas de las características que nos está mostrando aquí el geógrafo, el autor sagrado. Primero, el hecho de estar esperando, el esperar en Atenas. Atenas, una ciudad tan famosa, algunos años antes, ¿verdad? Atenas, que era tan famosa por la filosofía, por el inicio y la capacidad, ¿verdad?, de dejar un poco de lado el aspecto mitológico, ir con la observación, con la razón, dar razones, verdaderamente después lo que justamente también la palabra de Dios dirá, porque la palabra de Dios es una experiencia profunda de la experiencia. Entonces eso, ñande con ñañamindu, ubina sobre nuestra experiencia, va para la ñande ñañandúa, va a lo icoajina peña de putu ume, va a lo icoa peña de coe, va lleva, o pepe ñande por uña mañana ya esa lleva, o pepe ñande ya güeruja ñamo y peña de yarare nondepe, con una reflexión, pero la reflexión es siempre, como dice Pedro en su carta, hay que dar razón de la propia fe. Es interesante, ¿verdad?, cómo entonces se realiza esta encarnación de Dios en medio de su pueblo. Pero dice la encarnación, ya hay por un año de acá, luego dice encarni, Dios que entra y que venga de virebe en nuestra historia de salvación. Y entonces aquí estamos viendo
que Pablo justamente está esperando en Atenas, está como para seguir anunciando. Porque entonces Pablo sentía que la indignación se iba apoderando de él. Se iba apoderando de él. La indignación. Ahí entonces ya es la fuerza del Espíritu, la convicción de Pablo, en cuanto que él está en Atenas esperando, comienza a ebullirle la sangre. Y uno calcula ahí. Y por lo tanto, al contemplar la ciudad llena de ídolos, ya enseguida no anoyete hoy ni a Silas ni a Timoteo, que ellos estaban viniendo también y tenían que encontrarse aquí en Atenas para comenzar juntos como comunidad su predica. La idea detrás de entregada a la idolatría, cateidolos, es realmente dominada por ídolos o inundada por ídolos. Upeacola dice entonces esa palabra que está aquí en griego, ciertamente, cateidolos. V palabra pea, griego ve, cateidolos quiere decir que está dominada por los ídolos. La mentalidad dominada por los ídolos. La mentalidad inundada por los ídolos. Pablo vio que la belleza de Atenas, teniendo lo mejor que los escultores y arquitectos griegos podían ofrecer, pero todo y toda esa belleza no honraba a Dios. Así es que no lo impresionó para nada. Entonces Pablo, que tiene una convicción clara, ¿verdad? Buenos escultores, Dios para esto, Dios para aquello, Dios para la fecundidad, Dios. Entonces, de todo, él no queda convencido. O sea, nada le está llenando. O mañana, y luego, o falta la importante idea. Y es ahí donde falta esta doctrina, ¿verdad?, de Jesucristo, de lo que él justamente está anunciando. Entonces, él va mirando, va observando. Me parece esto también ya una enseñanza pedagógica maravillosa. Si yo quiero ver, nosotros cuando vamos para predicar, para anunciar, para hablar de Jesucristo, lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestro auditorio. ¿Dónde estás parado? Ñamañaya esaya yesa peaya con ala será pisacuera serenduta aina con ala ta pisacuera oía go ave hoy cuajanguaisa va eva sei cuan enjuga. Y claro, lo que yo tengo que ofrecer para, entre comillas, vender mi producto, ya es belleza, entonces tiene que ser algo que les pueda convencer, porque hay necesidad de comprar, de abastecerme, de conocer, de saber. Va eva utoñe ese, va eva pea y po Jesucristo. Maena vagina pea, va eva lo meta se pe Jesucristo. Modo lado, modo otro lado, la seña prendeta esa, seña caramata ese, la llama a Ishela será, ¿se dan cuenta? Todo esto, queridos amigos, es importantísimo y hay que entenderlo, ¿verdad? Hay que entenderlo muy bien, porque nos habla y nos dice que lo central y lo elemental está en esa lectura del contexto histórico, del contexto sociológico y del contexto cultural con quien estamos hablando. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Esto no es una declaración como quien pone play y cuenta lo que vio. No es un relato más, no son palabras más. Esto sale del corazón. Es una carta que brota del interior. No va con filtros ni finjo lo que no soy. Es un canto de amor al que me amó, así primero, sin condición. No te imaginas ese pozo que habitaba yo. En lo profundo y de las fieras él me rescató. No son ideas ni consuelos de mi propio yo. Es la mano fuerte del que me salvó. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Si me asaltan malhechores y se plantan, piden guerra, yo levanto mi cabeza y para Dios se van mis letras. Mi esperanza en Él he puesto y confiado sigo andando paso a paso en la vida y rima a rima en mi canto. En Él confío. Ya mi casa tiene dueño y es el Dios que me sostiene. De mi causa Él se encarga y ha saldado toda cuenta. En el tiempo de desgracia no rechazará mi vida. En su casa y en su mesa yo sé que tengo cabida. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Él es fiel. Por siempre fiel. Cristianos, vayamos, jubilosa el alma, la estrella nos llama junto a Belén. Hoy ha nacido el Rey de los cielos.
La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos principalmente subrayando y queriendo darle la fuerza necesaria de esto que Pablo está haciendo, de lo que Pablo está predicando y dando a conocer. Él está en Atenas. Ahí está Silo y Timoteo. Silas y Timoteo son dos grandes personajes, son jóvenes, ¿verdad?, que vienen, que ayudan, que tienen ímpetu, que tienen deseo de hacer esto que Pablo también está haciendo, que es la prédica del Evangelio. Solamente que este versículo 16 nos muestra demasiado claramente que Pablo entonces ella oya pomara dai pua caima. Entonces es muy bama bebé ande tu vaya po va y entonces se lanza, ¿verdad? Cuando él escucha, dice luego, la palabra es la indignación que se apoderaba de él. Esta palabra indignación es un poco más fuerte todavía. Peñante ya esa, seré muy imagina porque añe ese imagina, seré muy imagina porque ese más imagina. Aquí iba te guina, seré muy vamos lleva porque sea, ¿no? Que llegue Pablo, Silas y Timoteo, que lleguen aquí. Y aquí vamos a estar los tres, vamos a comenzar a organizar nuestra prédica, nuestro querigma, nuestro anuncio sobre Jesucristo. Pero no se puede caer. Ay de mí si no evangelizar a famoso de Pablo. Y tengo que lanzar, y tengo que hacer, y tengo que decirlo. Y entonces Pablo dice que discutía en la sinagoga con los judíos y con los que adoraban a Dios. Esto es lo central. Se apoderaba de él al contemplarlo y después, por otra parte, la ciudad que estaba llena de ídolos. Estaba una ciudad llena de ídolos. Y Pablo eso es lo que está contemplando. Y eso es lo que está viendo. La idea detrás de entregada a la idolatría. ¿Qué hay? O sea, esta ciudad que está entregada a la idolatría. Decíamos ya que la palabra era kateidolos, es decir, dominada por los ídolos, inundada por los ídolos. Pablo ve que la belleza de Atenas, teniendo lo mejor que los escultores y arquitectos griegos podían ofrecer, pero toda esa belleza no era honrada a Dios. Esa belleza no honraba a Dios. Así que no importa, dice luego, del hecho de que te impresione o no, sino que Pablo directamente mira lo central y lo elemental, ¿verdad? Va algo a verla es importante, vean de una, va es importante, vean. Y ahí entonces Pablo vuelve a centrar. Entonces no le impresiona nada. Entonces él no se deja llevar absolutamente, porque mira que es una ciudad. Aquí nosotros le estamos llamando y diciendo por muchos ídolos. En realidad Pablo después va a decir, veo, queridos atenienses, que ustedes son muy religiosos. Para cada cosa lleva Peyujuapemoí, al Dios de la fecundidad, al Dios Baco, al Dios de la alegría, al Dios de, ¿entiendes? Entonces upearé no debe coan así aguerupeme verdaderamente al Dios que ustedes desconocen. Mira qué lindo que va a ser.
pero justamente sucede aquí en Atenas. Pero esta es la inspiración. Esto es lo que encontramos en Pablo. Quiere decir que Pablo está deseoso de hacer llegar la palabra de Dios. Está arremetiendo con todo. No le ha sido fácil, como ya leímos en otras ciudades. Incluso lo llevan en Filipos, en Tesalónica, en Berea. Ahora nos estamos encontrando en Atenas y no es fácil. Nunca ha sido fácil. Entonces, queridos amigos, esta ya es otra de las grandes lecciones que nosotros tenemos que mirar de la vida de Pablo. Entonces, dulce de leche y la pecha pechante, la yayapohamma, la prédica, la evangelización y el querigma de anunciar a Jesucristo. Porque upea, o yo puedo ir paiteta peñande goe. Upea, o yerure paiteta ñande peñande y cuamia peñande apuesto uya lleva. A upea entonces la oyerure jaisa ñande seguimiento, lucha, cansancio, esmero, dedicación, generosidad, etcétera, etcétera. Upea la oyerure ñande. Pero aquí está Pablo, que nos muestra. Pablo que nos dice qué es lo que hay que hacer. Toda esa belleza no estaba honrando a Dios. Todos esos dioses en realidad no estaban honrando a Dios. Así que no le impresionó nada de todo cuanto él pudo observar y mirar. Porque hay algo más importante en la vida del cristiano. Queridos amigos, vamos concluyendo de esta manera nuestro curso bíblico del día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.